Estamos con Eduardo Tabani, presidente de la Asociación de Politólogos de Buenos Aires. Bienvenido. Muchas gracias. Hemos inaugurado, Eduardo, esta sección donde les comentamos a nuestros oyentes que estamos tratando de evitar de que de política hablen nada más que los dirigentes políticos con un enfoque justo pero partidario, o, como está de moda ahora, aparte de los periodistas, que para eso estamos, entre otras cosas, hablan los encuestadores, es decir, los especialistas en política no hablan. Entonces nosotros hemos conversado con Di Tella, no con Guido, sino con el hermano, hemos conversado con Landi la semana pasada, y un poco esto que introducíamos en la apertura. ¿Qué significa desde el punto de vista político que se haya reinstalado el debate acerca del modelo, entre comillas, en la sociedad argentina, como estaba prohibido hasta ahora, ¿no? Sí, claro, de alguna manera lo que estabas diciendo hace un ratito, ¿no? Cuando estabas haciendo la presentación de tu programa, me parece que en realidad lo que todos tenemos a la vista es la discusión del modelo. Es decir, pero discutir el modelo no significa cambiar el modelo. Podemos seguir discutiendo este modelo 10 años más. Pareciera ser que el primer atisbo que uno advierte es el enunciado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que acaba de señalar hace pocos días que este modelo está agotado. Es decir, un modelo que está agotado, es decir, debería ser cambiado por otro, ¿no? Es decir, ahora, pensar por qué está agotado este modelo, es decir, algunos sostienen que está agotado porque ha fracasado, otros porque en realidad ha sido exitoso, y la verdad que esta última idea no cuaja. Me parece pensar que un modelo que es exitoso debería en todo caso continuarse, profundizarse, avanzar en él. Te diría que no es claro ni desde el oficialismo ni desde la oposición qué quiere decir esto. Es decir, discuten la posibilidad del cambio del modelo, pero nadie dice cuál sería el modelo alternativo. Ahora, Eduardo, desde el punto de vista, porque aquí siempre el chascarrillo es una palabra antigua, con que se ha contestado todo intento de replantear algunos de los ejes que se han aplicado como instrumento y que se llamó genéricamente modelo, ha sido contestado con que es dar la espalda al mundo, es no entender las tendencias. Políticamente en el mundo, políticamente, no estoy hablando de economía, lo vamos a ver con Valle más en profundidad. Políticamente en el mundo, ¿esto es lo predominante? ¿O está cerrado el debate? En principio parecería ser que nosotros llegamos tarde a aplicar este modelo, por lo que se advierte, ¿no? Obviamente yo no voy a hablar desde una mirada económica, porque en realidad no es mi tema. No obstante lo cual, nadie puede negar que este modelo transformó la sociedad argentina. El panorama que nosotros podemos advertir es totalmente distinto a lo que era en el 89. Si la transformó para bien o para mal es otra cuestión. En apariencia, para algunos, los que han sido beneficiados con él, la transformó para bien. Yo creo que para la amplia mayoría, para el conjunto social, esta transformación ha sido una transformación que los ha afectado seriamente. Esto que vos también señalabas al inicio de tu programa, ¿no? Es decir, cuando uno eufemísticamente habla de los efectos no deseados del modelo, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, se está refiriendo a todo lo que vos señalabas. Mayor desigualdad, mayor pobreza, exclusión social, marginación de vastos sectores, precarización del empleo, desocupación. Bueno, indudablemente me parece que, por lo menos desde mi perspectiva, el modelo lo que exhibe es efectos no deseados más gravosos que los efectos deseados. Ahora, en términos políticos, esta idea de que al no encontrar en la política respuesta o caminos aptos para transformar la realidad, ¿cómo lo ve el común de la gente? ¿No tiene que ver con el retraimiento en general en la participación política? Sí, sí, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Me parece que hay una retracción, es decir, hay un pasaje de lo que nosotros conocíamos, algunos que tenemos algunos años, la práctica política, es decir, la militancia, el compromiso desde una estructura partidaria, se ha corrido, porque digamos, de alguna manera nos hemos tornado en desilusionados, en desesperanzados, escépticos de la política. Hoy algunos teóricos, algunos
profesionales y técnicos señalan que los partidos no reclaman cuadros militantes ni adherentes, sino simplemente una masa crítica más o menos estructurada, y una importante franja por encima de ellos de técnicos, especialistas, profesionales, y por arriba de ello, en todo caso, lo que podríamos llamar una suerte de colegiado de notables, y en todo caso, si hay alguien por encima, sería, digamos, el dirigente más notorio o con mayor mérito o con mayor liderazgo dentro de la propia estructura. Ahora, Eduardo, a mí ese tema me interesa particularmente porque, por un lado, al oficialismo se le critica que desde los decretos de necesidad de urgencia hasta una manera, digamos, muy férrea de dirigir la rienda del país, marginó políticamente, y algunos agregan que eso encierra una filosofía que es que no es ciudadano sino consumidor, el enfoque, digamos, neoconservador. Pero desde la oposición se plantea, no solamente teóricamente, sino prácticamente algunos elementos como lo que vos señalás, y se dice, por ejemplo, que la militancia, entendida como participación en los partidos, no tiene urgencia, que el contacto entre la gente y el dirigente se da solamente a través de los medios. Sí, sí. Y ese es el mecanismo. De esto lo advertimos los que somos público en general, digamos, en todo caso los consumidores, los usuarios, los contribuyentes y fundamentalmente los ciudadanos, que es una categoría que a mí me gusta más, ¿no? Es decir, creo que el ciudadano advierte esto. Hoy, digamos, la dependencia de las estructuras partidarias, de los propios dirigentes políticos, con relación o con respecto a los medios es brutal. Es decir, hoy, de alguna manera, se señala que el candidato, el dirigente político, ha dejado de ser esto para pasar a ser una especie de vedette de los medios. Y para eso, digamos, se le suman a la estructura partidaria una cantidad de técnicos a los que yo refería hace un ratito, ¿no? Es decir, esos técnicos que dicen, bueno, hoy los partidos deben ser mediáticos, los partidos políticos deben ser mediáticos. En consecuencia, digamos, en todo caso, podemos generar algún hecho político para después que, digamos, los medios se acerquen a nosotros y entonces instalarnos en los medios. Es decir, dejamos de lado el compromiso fraterno, solidario de la militancia, el trabajo barrial, etcétera, el trabajo en la universidad, el trabajo en el sindicato, para de alguna manera instruir a algunos a sueldo que nos conecten y persuadan al periodismo en general, para después poder, desde el lugar, digamos, en todo caso del anunciante, para poner un nombre al político, también convencer en todo caso también el que estaría del otro lado, el sujeto pasivo de esto, que es el consumidor. Para hablar en términos del mercado. Hay un doble efecto, porque por un lado se margina o se excluye en el sentido de que no se le da participación. Es decir, se entiende que no es necesario la participación en estructuras o el acercamiento a lo que históricamente fueron los partidos, porque para emitir alcanzan los medios. Sí. Pero por el otro lado se cancela también el otro aspecto de lo que era la función del afiliado, del militante, como le querramos definir, que era la vuelta, es decir, el ida y vuelta en el contacto con la gente. Es decir, ese de arriba y el abajo, digamos, ¿no? Ya no es necesario, lo juegan las encuestas. Claro. En este enfoque. Claro. Sí, la encuesta juega un papel fundamental. De hecho, te vuelvo a decir, hoy tengo que sostiene que hay que trabajar con encuestas y en todo caso, y hay muchos afectos a esto, muchos en la oposición y en el propio oficialismo, ¿no? Es decir, en principio el doctor Duhalde es un afecto a las encuestas, por ejemplo, esto es notorio. Y también gente de la oposición. En Alianza hay hombres que se dedican fundamentalmente a leer todos los días encuestas que encargan a sus especialistas. Me parece que esta ida y vuelta, esta suerte de feedback no existe, y existe sí, aparentemente, solamente desde el lugar de instalación en los medios periodísticos, por supuesto en los medios masivos, hablamos de la televisión y la radio, ¿no? De la propia dirigencia para intentar convencer al otro que es sujeto pasivo de esta Hay una acción. pregunta puntual para ir terminando, que me llamó poderosamente la atención, que tanto Chacho Álvarez como Graciela Fernández Mejide plantean como vía de solución al tema social una suerte de derivación de la gestión. En este caso, una entidad prestigiosa como Cáritas, organizaciones no gubernamentales y más, donde
no solo los técnicos van a manejar la economía y demás, sino que aparte en algunas cuestiones de gestión que requieren dirección política se está proponiendo también una la utilización de asociaciones intermedias, organizaciones no hay una gubernamentales. propuesta concreta. El problema de PAMI se resuelve con jubilados. El problema de la acción social se resuelve con una gestión de Cáritas, más organizaciones no gubernamentales, con una auditoría externa y demás. Ese es el enfoque de gestión social. A mí me preocupa ese enfoque, en realidad, porque fíjate vos, lo que se señalaba como el modelo que iba a traer todas las soluciones, el modelo que iba a posibilitar el crecimiento económico, mayores ingresos, etcétera, trajo aparejado algo que es evidente y realmente muy fuerte, que es una creciente desigualdad social. Aquel efecto de la teoría llamada teoría del derrame no dio sus frutos. En realidad hay crecimiento económico, como también sostenías vos, hay un mayor aumento de la riqueza, pero más concentrada, y no hay devolución a los sectores más marginados de esta política. En consecuencia, me parece que acá lo que están, inclusive la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo están señalando revisar estas cuestiones, que no son menores, y bueno, propiciando políticas efectivas y activas de parte del Estado. Entonces, derivarlo a estas instituciones me parece es negar la existencia del Estado, del deber del Estado, que por más mínimo que sea, hoy día debe ocuparse de cuestiones tan trascendentales como las que vos señalás, ¿no? Bueno, vos sabés que acá tenemos una serie de llamados, Miguel Gómez de San Fernando, Estela Chacarita, tenemos varios en el sentido, el espíritu es nadie cree en los políticos porque nadie hace nada, ¿no? La otra cara de esto es una cierta jerarquización de los movimientos sociales frente a los partidos, Sí. políticos, con lo cual se están confundiendo los roles, pero se está generando una falsa oposición. Sí, los movimientos sociales han crecido notablemente, tienen cierta espontaneidad y también resultan a veces evidentemente efímeros en algunos casos. Hablando de la militancia, digamos... No, por lo menos son sectoriales, no tienen un proyecto político, son heterogéneos claro, en obviamente, sí mismos. son movimientos sociales. De hecho, primero quiero rescatar la militancia en estos movimientos sociales. Por supuesto, no. Dice, ¿qué pasó con la militancia política partidaria? Y se volcó a los movimientos sociales. De alguna manera lo que quedó es esto, el pasaje de este espacio al otro, al espacio de los movimientos sociales. O a la casa. O a la casa, al mundo privado, es cierto. Es decir, por eso sí es cierto, hay un gran descrédito en la dirigencia política. En el lugar en que esté esa dirigencia, hoy hay un gran descrédito y la gente en realidad prefiere jugar a esa espontaneidad y participar desde el barrio, desde la comuna, o de los organismos de derechos humanos, etcétera, que ya son históricamente tradicionales en la historia de nuestro país y que han dado, digamos, sobradas muestras de coraje, ¿no? y de actividad política, ¿no? Pero el tema es esa falsa oposición. Eduardo, te agradecemos que hayas estado con nosotros, que hayas contribuido a que vayamos gestando esta especie de espacio para una reflexión un poco más allá de la coyuntura. Te agradezco muchísimo. Nosotros enseguida volvemos, vamos a estar con Héctor Valle analizando las distintas propuestas, los distintos posicionamientos frente a esto de si modelo sí, si modelo no, y luego con Delfor Jiménez analizando el enfoque de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Duhalde, de quienes están acompañándolo en la gestión alrededor de este tema también.